Hola, estimados amigos oyentes. Bienvenidos al canal de Lecturas de Poder. Hoy leeré algunas conversaciones entre Gurdjieff y Uspensky extraídas del libro Fragmentos de una enseñanza desconocida. Capítulo 13. El mes de agosto de 1916 dejó en todos los miembros de nuestros grupos el recuerdo de una intensidad muy grande en nuestro trabajo interior. Todos sentimos que teníamos que darnos prisa, que realmente hacíamos demasiado poco con respecto a la tarea inmensa que se nos había fijado. Comprendimos que nuestra oportunidad de aprender más de ella podía desaparecer tan súbitamente como había aparecido, y nos esforzamos en aumentar la presión del trabajo en nosotros mismos y en hacer todo lo que nos era posible, mientras nos favoreciesen las condiciones. Apoyándome en cierta experiencia en esta dirección que había tenido antes, comencé a ejercitarme muy seriamente. Llevé a cabo una serie de ayunos de corta duración, pero muy intensos. Los llamo intensos porque de ninguna manera ayunaba por razones de salud. Por el contrario, trataba de dar a mi organismo los choques más fuertes posibles. Además, me puse a, entre comillas, respirar según un sistema preciso que, aplicado al mismo tiempo que el ayuno, me había dado antes interesantes resultados psicológicos. Y también me ejercitaba en la, entre comillas, repetición, según los métodos de la oración mental, que antes me había ayudado mucho a concentrarme y a observarme. En fin, me entregué a una serie de ejercicios mentales bastante difíciles para disciplinar mi atención. No voy a describir estos ejercicios, no los emprendí después de todo, sino para tantear el terreno sin saber exactamente a dónde me podían conducir. Mas, en conjunto, todos estos esfuerzos, así como nuestras conversaciones y nuestras reuniones, me mantenían en un estado de tensión desacostumbrada, y de esta manera me prepararon, en gran parte, para la serie de experiencias extraordinarias por las cuales iba a pasar. En efecto, Gurdjieff cumplió su palabra. Vi, entre comillas, hechos, y comprendí simultáneamente lo que él tenía en mente cuando dijo que antes de los hechos eran necesarios muchos otros elementos. Los otros elementos eran una mejor preparación, una comprensión más profunda de ciertas ideas y la necesidad de encontrarse en cierto estado. La necesidad de este estado, que es emocional, es seguramente la menos reconocida. Quiero decir que no comprendemos que tal estado es indispensable y que sin él los hechos son imposibles. Llego ahora al problema más difícil: la absoluta imposibilidad de describir los, entre comillas, hechos mismos. ¿Por qué? A menudo me he planteado esta pregunta y solo puedo contestar que tales hechos son de naturaleza tan personal que en ningún caso se pueden comunicar a los demás. Ahora he comprendido que esto no era así solamente en mi caso. Siempre es así. Recuerdo que siempre me habían indignado afirmaciones de esta clase cuando las había leído en las memorias o en los relatos de personas que habían pasado por extraordinarias experiencias y luego rehusaban describirlas. Habían buscado lo milagroso y bajo una forma u otra creían haberlo encontrado.
Y entonces, invariablemente decían: lo he encontrado, pero no puedo describir lo que he encontrado. Esto siempre me había parecido artificial y falso. Y he aquí que me encontraba exactamente en la misma situación. Había encontrado lo que buscaba. Había visto y observado hechos que trascendían completamente la esfera de lo que consideramos posible o admisible. Y no podía decir nada de ello. Lo esencial de estas experiencias era su contenido interior y el nuevo conocimiento que comunicaban. Pero no se podía describir su aspecto exterior mismo, sino aproximadamente. Como ya he dicho, después de todos mis ayunos y mis otros experimentos, me encontraba en cierto estado de excitación y de nerviosidad bastante vivo, y físicamente menos firme que de costumbre. En este estado llegué a la casa de campo que tenía en Finlandia uno de nuestros amigos, E.N.M., en cuya casa de San Petersburgo solíamos reunirnos. Gurdjieff estaba presente con 8 de los miembros de nuestros grupos. Esa noche llegamos a hablar de las tentativas que habíamos hecho para contar la historia de nuestras vidas. Gurdjieff se manifestó muy duro, sarcástico. Nos atacaba uno tras otro, como si quisiera provocarnos, y subrayaba con insistencia nuestra cobardía y la pereza de nuestro pensamiento. Me fue particularmente penoso cuando se puso a repetir ante todo el mundo algo que yo pensaba sobre el doctor S., dicho a él en forma confidencial. Lo que dijo me resultó muy desagradable, sobre todo porque yo, por mi parte, siempre había condenado tales chismes en los demás. Creo que eran alrededor de las 10 cuando nos llamó a Z, al doctor S. y a mí, en un pequeño cuarto apartado. Nos sentamos, entre comillas, al estilo turco, en el suelo. Y Gurdjieff empezó a explicarnos y a mostrarnos cierto número de posturas y de movimientos. No podía dejar de notar la seguridad y la precisión asombrosas con que realizaba esos movimientos. Por otra parte, no presentaba nada excepcional. Un buen gimnasta podría haberlos hecho con facilidad, y yo, que nunca he pretendido pasar por atleta, podía imitarlos exteriormente. No obstante, Gurdjieff nos explicaba que ningún gimnasta ejecutaría esos movimientos como él, pues él tenía una manera especial de hacerlos con los músculos relajados. Después de esto, Gurdjieff volvió una vez más a las razones de nuestra incapacidad para contar la historia de nuestra vida. Y fue entonces cuando comenzó el milagro. Puedo decir con absoluta certeza que Gurdjieff no se valió de ningún procedimiento exterior, es decir, que no me dio ningún narcótico y no me hipnotizó por ninguno de los métodos conocidos. Todo se desencadenó desde el momento en que comencé a oír sus pensamientos. Estábamos sentados en ese cuartito, con el piso sin alfombra, como los hay en ciertas casas de campo. Yo estaba sentado frente a Gurdjieff, con el doctor S. y Z. a mis costados. Gurdjieff hablaba de nuestros, entre comillas, rasgos y de nuestra incapacidad de ver o de decir la verdad. Todo lo que decía me inquietaba mucho, y de repente noté que entre las palabras que pronunciaba para nosotros tres, había ciertos, entre comillas, pensamientos dirigidos a mí.
Capté uno de esos pensamientos y respondí en voz alta. G me hizo una señal con la cabeza y se calló. Hubo un rato bastante largo de silencio. Gurdjieff continuaba callado. En el silencio, súbitamente oí su voz dentro de mí, como si estuviera dentro de mi pecho, cerca del corazón. Me hacía una pregunta precisa. Mis ojos se posaron sobre él. Se mantenía inmóvil y sonreía. Su pregunta me había conmovido fuertemente. Sin embargo, le contesté con una afirmación. ¿Por qué él dice eso?, preguntó Gurdjieff mirando alternativamente a Z y al doctor S. ¿Le he preguntado algo? Y enseguida me planteó otra pregunta aún más apremiante, en la misma forma, y le respondí por segunda vez en voz alta. Z y S estaban visiblemente asombrados, especialmente Z. Esta conversación, si se puede llamar conversación, continuó de esta manera por lo menos durante una media hora. Gurdjieff me planteaba preguntas silenciosas y yo le contestaba en voz alta. Estaba muy agitado por lo que me decía, por las preguntas que me planteaba y que no puedo transmitir aquí. Se trataba de ciertas condiciones que yo debía aceptar o de lo contrario tendría que abandonar el trabajo. Gurdjieff me dio un mes de plazo. Rehusé ese plazo y le dije que estaba listo para hacer de inmediato todo lo que me pidiese, por difícil que fuera. Mas él insistió en el plazo de un mes. Al fin se levantó y salimos a la terraza. Al otro lado de la casa había otra terraza más grande donde se encontraban reunidos nuestros amigos. Lo que sucedió luego llegó a ser lo más importante. Sin embargo, no podré hablar de ello sino muy poco. Gurdjieff conversaba con Z y S. De repente dijo algo de mí que no pude soportar. Salté de la silla y fui al jardín. Luego entré en el bosque. Caminé durante largo tiempo en la oscuridad, completamente dominado por pensamientos y sentimientos extraordinarios. A veces me parecía haber hallado algo. En otros momentos lo había perdido de nuevo. Así fue durante 1 o 2 horas. Finalmente, cuando mis contradicciones y mis torbellinos interiores llegaron al colmo, me cruzó por la mente un pensamiento como un relámpago, aportándome una comprensión justa de todo lo que Gurdjieff me había dicho y de mi propia posición. Vi que Gurdjieff tenía razón. Todo lo que yo consideraba en mí como sólido y digno de confianza, en realidad no existía. Pero había hallado algo diferente. Y sabía que Gurdjieff no me creería y que se reiría en mi cara si se lo dijese. Sin embargo, para mí esto era indudable y lo que sucedió después me mostró que no me había equivocado. Me había detenido para fumar en un lugar despejado, donde me quedé sentado largo tiempo. Cuando regresé a la casa, la noche estaba muy avanzada, no había nadie en la pequeña terraza, y pensando que todo el mundo se había acostado, entré en mi cuarto y me acosté también. Pero de hecho Gurdjieff y los otros estaban cenando en la terraza grande. Poco después de acostarme, nuevamente se apoderó de mí una excitación extraña. El pulso empezó a latir con fuerza y otra vez oí la voz de Gurdjieff en mi pecho. Pero esta vez no me contenté con oírlo. Le respondí mentalmente.
Y Gurdjieff me oyó y me contestó. Había en esto algo muy extraño. Traté de encontrar lo que pudiera confirmarme la realidad de esta conversación, pero fue en vano. Después de todo, quizás era, entre comillas, imaginación o un soñar despierto. También traté de preguntarle a Gurdjieff algo concreto que no dejase ninguna duda sobre la realidad de nuestra conversación o del hecho de que él estuviese participando, mas no pude inventar nada que tuviera suficiente peso. A ciertas preguntas que yo le hacía o a las cuales él respondía, yo mismo hubiera podido contestarlas igualmente bien. Aún tenía la impresión de que él evitaba las respuestas concretas que podrían servir más tarde de, entre comillas, pruebas, y que a una o dos de mis preguntas intencionalmente no daba sino respuestas vagas. Pero para mí, el sentimiento de que esta era una conversación era muy fuerte y completamente nueva e incomparable. Después de un largo silencio, Gurdjieff hizo una pregunta que me puso inmediatamente en estado de alerta, después de lo cual se detuvo como si esperase una contestación. Lo que me había dicho había detenido de golpe todos mis pensamientos y todos mis sentimientos. No tenía miedo, al menos no se trataba de un miedo consciente, como cuando uno sabe que está asustado, pero me temblaban todos los miembros y estaba literalmente paralizado, a tal punto que no podía articular ni una sola palabra, aunque hice terribles esfuerzos por dar una respuesta afirmativa. Sentí que Gurdjieff esperaba y que no esperaría mucho tiempo. Bueno, usted está fatigado ahora, me dijo al fin. Quedémonos en esto hasta la próxima vez. Comencé a decir algo. Creo que le pedí que esperara todavía, que me diera un poco más de tiempo para acostumbrarme a este pensamiento. En otra ocasión, dijo su voz, duerma. Y la voz se cayó. No pude dormirme por largo tiempo. Por la mañana, cuando salí a la pequeña terraza donde nos habíamos reunido la noche anterior, Gurdjieff estaba sentado en el jardín, a unos 20 metros de allí, cerca de una mesita redonda. 3 de nuestros amigos estaban con él. Cuando me acerqué a ellos, Gurdjieff dijo: pregúntenle lo que sucedió anoche. Por alguna razón esto me irritó. Di media vuelta y me dirigí hacia la terraza. En el momento de alcanzarla, oí de nuevo la voz de Gurdjieff en mi pecho. ¡Alto! Me detuve y me volví hacia él. Se sonreía. ¿Para dónde va? Venga a sentarse acá, dijo con su voz ordinaria. Me senté a su lado, pero no podía hablar, y no tenía el menor deseo de hacerlo. Al mismo tiempo, sentía una lucidez mental extraordinaria y decidí tratar de concentrarme sobre ciertos problemas que me parecían especialmente difíciles. Me vino la idea de que en este estado no habitual podía tal vez hallar respuestas a los problemas que no sabía resolver por los métodos usuales. Me puse a pensar en la primera tríada del rayo de la creación, en las 3 fuerzas que constituyen una sola fuerza. ¿Cuál era su sentido? ¿Era definible? ¿Podíamos comprender este sentido? Una respuesta comenzaba a esbozarse en mi cabeza, pero en el mismo instante en que traté de expresarla en palabras, todo desapareció. Pensaba voluntad,
conciencia. Pero, ¿cuál era el tercer término?, me preguntaba. Me parecía que si lo pudiera nombrar, comprendería inmediatamente todo el resto. «Deje eso», dijo Gurdjieff en voz alta. Volví los ojos hacia él. Me miraba. «Eso está muy lejos», dijo. «Usted no puede hallar la respuesta ahora. Piense más bien en usted mismo, en su trabajo». Los que estaban sentados a nuestro lado nos miraban perplejos. Gurdjieff había respondido a mis pensamientos. Después de esto comenzó una experiencia muy extraña que se prolongó durante los 3 días que estuvimos en Finlandia. Durante estos días, en los cuales tuvimos numerosas conversaciones sobre temas variados, estuve constantemente en un estado emocional desacostumbrado, que algunas veces me parecía abrumador. ¿Cómo liberarme de este estado?, le pregunté a Gurdjieff. «Ya no puedo soportarlo». «¿Prefiere dormir?», dijo. «Por cierto que no». «¿Y entonces qué es lo que me pide? Tiene lo que quería. Utilícelo. Ahora ya no duerme». No creo que esto fuera absolutamente cierto. Sin duda alguna, en ciertos momentos dormía. Muchas palabras que pronuncié entonces han debido sorprender a los que eran mis compañeros en esta extraña aventura. Yo mismo estaba sorprendido por 1000 cosas que notaba en mí. Ciertas de ellas se parecían al sueño, otras no tenían ninguna relación con la realidad. Seguramente inventé algunas de ellas. Más tarde, experimenté una verdadera sorpresa al recordar todo lo que yo había dicho. Finalmente regresamos a San Petersburgo. Gurdjieff tenía que partir para Moscú y fuimos directamente a la estación de Finlandia, a la estación Nikolaevsky. Muchos de nosotros habíamos venido al andén para despedirnos de él. Él partió. Pero yo estaba lejos de haber terminado con lo, entre comillas, milagroso. Esa noche hubo otra vez fenómenos nuevos y no menos insólitos. Conversé, entre comillas, con Gurdjieff al mismo tiempo que lo veía en el compartimiento del tren que lo llevaba a Moscú. Repetidas veces durante el periodo extraordinario que siguió y que duró unas 3 semanas, vi a, entre comillas, los dormidos. Pero sobre esto tengo que dar algunas explicaciones. Finalizo aquí este texto extractado del capítulo 13 del libro Fragmentos de una enseñanza desconocida de Pedro Damianovich Ouspensky. Gracias por haber escuchado.